opinas de la guerra del presidente Trump contra los cárteles criminales? Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Fíjense amigos que he estado viendo en todas las redes sociales durante toda esta semana, hay mucha gente que está indignada, que no está de acuerdo con las declaraciones de la senador Lili Telles. Y le digo senador porque ella en realidad no merece ningún respeto, no respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum, le sigue diciendo presidente cuando pues es algo histórico que haya llegado una mujer por primera vez a la presidencia de México. Tiene un significado y un trasfondo muy importante. Por eso el hecho de reconocerla como presidenta, darle su lugar así, a ella y a todas las mujeres que ahora pues tienen la puerta abierta para que puedan llegar a esos niveles de desarrollarse profesionalmente. Pero bueno, ese es otro asunto. He estado viendo que hay mucha gente que está indignada con los comentarios, con esta traición a la patria que realizó Lili Telles. Lo que hizo Lili Telles no es un asunto menor, la verdad no es algo que se pueda minimizar, es algo que tampoco es algo que ella pueda hacer ver como algo mínimo, ¿no? En realidad es algo muy, muy delicado, amigos y amigas, sobre todo por la historia que hay en nuestro país. Lili Telles desconoce toda la historia que hay en este tema de las intervenciones a lo largo de toda nuestra historia, intervenciones muy lamentables por parte de potencias extranjeras en nuestro país. Los españoles cometieron muchas vejaciones en el México antiguo, masacres, abusos, torturas, violaciones, hicieron mucho daño en nuestros pueblos indígenas durante muchos años, erradicaron a muchos pueblos enteros durante la conquista de México Tenochtitlan. Francia también quiso intervenir a México con la famosa Guerra de los Pasteles, no sé si recuerdan o lo han leído, y después también con el imperio de Maximiliano, ahí quisieron intervenir también en algún momento, con la guerra también de intervención con Estados Unidos, precisamente con Estados Unidos. México perdió más de la mitad de su territorio. Estados Unidos también quiso apoderarse del puerto de Veracruz y esa famosa expedición contra Pancho Villa, no sé si lo recuerdan, pero por eso mismo no es algo menor. Lili Telles desconoce toda la historia de nuestro México, por eso es importante estar atentos a todos estos comentarios que ella realizó. Lo que en verdad hizo fue llamar a las fuerzas extranjeras para que intervinieran en los asuntos internos de aquí de México, asuntos de seguridad nacional, algo que solo le compete a los mexicanos, a nadie más. Ningún país tiene por qué meterse. Ahora sale y dice que no es una traidora a la patria, que ella solo pidió ayuda. Pues no, no es ayuda lo que pidió ella. Ella lo que hizo realmente es un intervencionismo y es algo muy, muy grave pedirle a una potencia extranjera, a las Fuerzas Armadas de otra nación, que vengan aquí a nuestro territorio. Es muy lamentable. La presidenta Sheinbaum siempre ha dicho que tiene la puerta abierta con Estados Unidos y con cualquier otro país, las puertas abiertas del diálogo, la cooperación también con los Estados Unidos, pero siempre todo en el marco de un respeto mutuo, ¿sí? De ambas partes, pero jamás permitirá que un país extranjero intervenga aquí en México. Eso lo ha dejado muy en claro en repetidas ocasiones. No va a entregar la soberanía a otra nación, la presidenta. No es lo mismo un acuerdo bilateral, en pocas palabras es un pacto, un tratado, pues vaya, entre dos países para cooperar, para trabajar juntos en algún asunto donde quieran lograr algún objetivo en común. Cuando se ponen a trabajar, ya llámese comercio, no sé, seguridad, en el tema de la migración, en el tema también, temas culturales, pero los dos tienen que estar de acuerdo y tienen que cooperar. Eso es un acuerdo bilateral y no es lo mismo a una invitación unilateral, así como lo hizo Lili Telles, una invitación unilateral que fue una decisión nada más de ella, una decisión que ella tomó, no tomó en cuenta la mayoría de los mexicanos. Ahí en la declaración dice, ¿qué es lo que quiere la mayoría de los mexicanos? Pues no, no es verdad, no es lo que queremos la mayoría. No queremos que Estados Unidos intervenga aquí en México, jamás. Está mal el tomar una decisión sin tomar en cuenta a la mayoría del pueblo mexicano, porque eso puede afectar
a todos los mexicanos en algún momento dado esa invitación unilateral de Lili Téllez para que otro estado actúe dentro de nuestro territorio nacional, ya como policía, no sé, o incluso con su ejército que sustituya a nuestro ejército, las labores de nuestro valeroso ejército mexicano. No se da cuenta Lili Téllez de la gravedad de lo que hizo realmente. Ella no hizo un llamado para la cooperación, no, no. Ella realizó una cesión de atribuciones soberanas. Es muy terrible esa idea también que existe tanto en la administración de Donald Trump, de todo su equipo que está ahora en el gobierno de Estados Unidos, y también esa idea de que nuestro país no es capaz de gobernarse por sí mismo y también que necesita una tutela extranjera para atender los asuntos de aquí del país. También es una idea que la oposición de aquí de México, esa oposición traidora y nefasta, pues es una idea que también se alinean con ese tipo de pensamiento terrible. No es un asunto menor que difundan también todas esas retóricas de los estadounidenses. El crimen organizado no se combate entregando la soberanía, ¿no? Se combate fortaleciendo aquí las instituciones de México. No se combate tampoco vulnerando las instituciones como lo hace Lili Téllez. Siempre he pensado que los asuntos de México los deben de resolver los mexicanos. Ningún otro país tiene el derecho de intervenir aquí en nuestro país, en nuestra patria. Puede haber diálogo, eso sí, puede haber cooperación, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum en muchas ocasiones, siempre está tratando de que haya ese tipo de cooperación, pero nunca intervención. El gobierno en turno, ahorita la Cuarta Transformación, los aliados de Morena, que tienen la mayoría también, deben de atender la seguridad del país. Ellos son los encargados de procurar el 100% de la seguridad de los mexicanos. Y si no lo hacen en algún momento dado, pues se tienen que quitar y poner a alguien más que sí lo pueda hacer, que sí pueda procurar la seguridad de nuestra nación. Pero eso no da pie a que intervenga otro país. Está mal Lili Téllez. Así que esa narrativa que ahorita trae de que también, porque ya le está cambiando, ya sintió la presión, ya está diciendo que ella no pidió la intervención de Estados Unidos, sino de que nada más pidió la ayuda. Eso es una invasión, la verdad. Es una evasión y una elusión a su responsabilidad, Lili Téllez, queriendo desviar también la crítica, la indignación que hay ahorita. También, no sé si han escuchado, por ahí escuché yo a un periodista decir que en derecho el contexto y las consecuencias pesan más que las palabras. En español, ¿qué quieren decir? Hay que estar atentos con el trasfondo de todas las palabras de Lili Téllez, todo lo que quiso decir Lili Téllez realmente en esa entrevista con este medio opositor también de derecha de allá de Estados Unidos, Fox News. Es decir, que es importante el contexto en el que está dando estas declaraciones, estas invitaciones a que venga a Estados Unidos aquí a ayudarnos, supuestamente. Todo este contexto es muy importante, el conjunto de circunstancias que rodean todos sus dichos, todas sus declaraciones, y también es importante ver los efectos y las consecuencias que puedan tener sus palabras. Entonces, sí es algo muy terrible y es algo muy preocupante. No es un asunto menor como ella lo quiere hacer ver. Déjenme sus comentarios, qué opinan de todo esto. Yo soy Luis Antonio. Síganme en mi canal de YouTube, Luis Antonio Live News. Que tengan un excelente día. Platíquenme qué opinan.